Bendiciones hermanos, un gusto poder saludarles. El día de hoy veremos la lección número 8 que lleva por nombre ¿Sigue Dios presente en el mundo? Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos preguntado esto. Y como bases bíblicas tomaremos el Salmo capítulo 10 versículo 11 y el libro del profeta Isaías capítulo 40 del versículo 26 al 28. Antes de comenzar, ¿qué le parece si oramos y ponemos en manos de Dios este tiempo? Padre, en esta hora te damos gracias porque nos permites estar aquí, escuchando, viendo nuestro estudio bíblico. Te pedimos que seas tú en medio de nosotros, guardando esta palabra en nuestro corazón. Gracias te damos por tu amor y tu infinita misericordia para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Como verdad central tenemos lo siguiente: la crisis que sufre el mundo en ningún momento nos indica que Dios se ha olvidado de la humanidad, sino que Dios permite la adversidad para llamar la atención del hombre y así revelarse a su corazón. Qué hermoso, hermano, es saber que aún en medio de la adversidad, Dios tiene cuidado de nosotros. Nuestros objetivos al terminar nuestra lección serán comprender el poder del Dios creador del universo, reflexionar sobre el valor incalculable de su amor por la humanidad y desechar cualquier sombra de duda, afirmar que Él aún gobierna y cumplirá todos sus propósitos. Y bueno, hermano, a lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha experimentado adversidades, crisis en gran magnitud, tragedias y todo tipo de catástrofes, plagas, pestes. En medio de todo esto, Dios siempre ha sido fiel. Y encontré esta imagen que me gustó mucho y dice así: bendita la crisis que te hizo crecer. Bendita esa crisis, esa caída que te hizo mirar al cielo, y bendito ese problema que te hizo buscar más a Dios. En medio de la crisis, nosotros como creyentes, donde terminan nuestras fuerzas, empiezan las fuerzas de Dios. Dios nos fortalece, Dios nos ayuda. En medio de todo este caos que se está viviendo desde hace casi ya un año, yo creo con todo mi corazón que Dios sigue teniendo el control, sigue mostrando su fidelidad y su misericordia para con nosotros. Pero ¿alguna vez usted se ha preguntado si sigue Dios presente en el mundo? A lo largo de este año donde hemos pasado de todo, yo me lo he preguntado. No sé si usted lo ha hecho, pero yo me lo he preguntado. Ha habido episodios a lo largo de este año en el que yo le he dicho: Señor, ¿acaso tú te has olvidado de tus hijos? ¿Te has olvidado de nosotros? Pero sabe, en medio de todo, su poder, su amor, su fidelidad ha estado presente y me ha recordado que Él sigue teniendo cuidado de nosotros, que Él sigue estando en control, que Él sigue manifestándose de una manera poderosa en nuestra vida. Usted y yo somos testimonio del poder sobrenatural de Dios. Yo en lo personal he visto su mano poderosa en mi familia, he visto su cuidado, su provisión, su amor, su misericordia, su fidelidad. Todo, hermano, todo lo he visto de cerca. Me ha tocado vivir este año de crisis de cerca. Últimamente me tocó experimentarlo todavía más de cerca en casa. Pero le digo, en medio de esa tempestad que azotó a mi familia, que ha azotado al mundo,
hemos visto esa fidelidad, hemos visto ese cuidado, hemos visto ese poder sobrenatural que solamente proviene de Dios. Y vamos a entrar de lleno a la lección. Esta crisis, hermano, que actualmente vive el mundo es un llamado de atención a la humanidad y aún así muchas personas no reconocen o no voltean su mirada al cielo, pero esto que ha sucedido a través de esta pandemia, a través de este virus del COVID-19 nos ha dado a entender, nos ha hecho ver cuán frágiles somos como seres humanos. También nos ha dado a entender la fragilidad del sistema social que se ha creado por el hombre. En el ámbito de la salud, los grandes avances se vieron reducidos al mínimo cuando este virus vino e hizo y deshizo como quiso. Vino a afectar todas las áreas de nuestra vida, todos los sistemas creados, vino a echar a un lado, a la basura, todo lo que estaba planeado. Vino a poner al mundo de cabeza, literalmente. Y es que un día fuimos a la iglesia y a la siguiente semana ya no podíamos ir a la iglesia y un día éramos libres, podíamos ir a donde quisiéramos, a la hora que quisiéramos, todos en familia, y al otro día ya no lo éramos. Necesitábamos estar encerrados en casa cuidándonos de lo que venía. Y así de frágiles somos. Fíjese esta frase de este filósofo Enrique Anrubia que dice: el hombre que dice que no es frágil miente. Y es que la fragilidad, hermano, está siempre presente en el ser humano. Esta debilidad de nosotros va en contraste con el poder ilimitado de Dios, con ese poder sobrenatural. Nosotros somos frágiles, pero Él no lo es. Él es grande, Él es fuerte, Él es el Todopoderoso. Y vamos a ver 3 puntos, hermanos, a lo largo de la lección. El primero de ellos es la arrogancia de los incrédulos. Si tenga su Biblia ahí a la mano, ábrala en el libro de los Salmos, capítulo número 10, versículo número 11. Y es que Dios no estará lejos de nadie en ningún momento, mucho menos se esconde o se hace el que no ve cuando estamos sufriendo. Además de esto, muchas veces la tribulación, la adversidad, la aflicción, los problemas, como usted le quiera llamar, nos hacen ver como si Dios ya nos hubiera abandonado, cuando no es así. Libro de los Salmos, capítulo número 10, versículo 1. Dice: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? El salmista dirige a Dios su mirada y hace esta pregunta, pues todo lo que estaba sucediendo a su entorno le hacía entender que Dios estaba ausente, que Dios no estaba presente en todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Los malos hacían y deshacían como ellos querían. Entonces a veces así pasa con nosotros. La tribulación, los problemas nos hacen ver que Dios no está con nosotros, que Dios se ha apartado, que Dios se ha alejado, que se ha olvidado de nosotros, pero no es así. En todo momento Dios está en control y no nos deja. La arrogancia, hermanos, de los incrédulos, número 1, se sustenta en la maldad, número 2, se sustenta en la ignorancia y número 3, se sustenta en la rebeldía. Vamos a ver uno por uno. A mí me gustaron mucho estas ilustraciones que encontré, pero vámonos punto por punto. La arrogancia de los incrédulos se sustenta en la maldad. Es lo primero que vamos a ver. La maldad de los hombres, hermanos, es una realidad universal. Y la consecuencia, el resultado de la maldad es que se ha ignorado a Dios, ya no se vive conforme a Dios le agrada. Las personas no lo honran, no lo honramos como Él merece, no le damos gracias por todas las bendiciones y todo lo que Él nos da, sino que a veces pensamos
que nosotros las merecemos. En la epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, no volteamos a ver a Dios, lo ignoramos. El Evangelio según Mateo, capítulo 24, versículo 12 dice: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y es lo que está sucediendo y es lo que ha sucedido a lo largo de la humanidad. Cada vez vemos cómo el mundo se va deteriorando y cómo la maldad aumenta, cómo el amor se enfría, cómo ya no hay confianza, cómo la gente ha desviado su mirada de Dios y se ha enfocado en otras ideologías, en otros pensamientos. Y estas palabras las dijo Jesús cuando hablaba de las señales antes del fin. Entonces la arrogancia de los incrédulos se sustenta en la maldad, pero también se sustenta en la ignorancia. Pues existen hombres y mujeres que se niegan a escuchar la verdad, que es la palabra de Dios, y dan la gloria a las fortalezas humanas y niegan la poderosa intervención divina. La epístola a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 25, dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y es así como esta generación, más que ninguna otra, está tratando de ignorar a Dios, más por su orgullo que por convicción, pues su necedad es la que los vuelve incapaces de voltear a ver a Dios. Pero la arrogancia de los incrédulos no solamente se sustenta en la maldad y en la ignorancia, sino también en la rebeldía. Rebeldía es oponerse a la autoridad. Cuando hablamos de la rebeldía en las Escrituras, nos estamos refiriendo a oponernos a la voluntad de Dios. La rebeldía tiene su origen en Satanás. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 17, vemos cómo dice lo siguiente en la Nueva Traducción Viviente: tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza, tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Esta generación se ha rebelado en contra de Dios. Al considerar que los grandes avances que el hombre ha hecho en la ciencia y el conocimiento lo han llevado a un punto de esplendor que cada día despierta la admiración del hombre por el hombre, y no se dan cuenta que Dios está sobre la ciencia y que nunca podrán comprender la mente divina de Dios. Pero nos debe reconfrontar saber que Dios sigue sustentando el universo, y es el punto número 2 que vamos a ver de nuestra lección. El primero fue la arrogancia de los incrédulos. Ahora vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40. Y este capítulo inicia con un cambio de tono en el mensaje revelado al profeta. En este momento cesan las profecías sobre los juicios inminentes y toma lugar el maravilloso mensaje de la gracia que proviene de Dios. En este capítulo encontramos que en su infinita misericordia Dios no abandonará al mundo y continuará sustentando el universo para guardar a la humanidad a fin de que se cumplan sus buenos propósitos. En el libro de Génesis, capítulo número 1, versículo número 3, dice: Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Esto nos da a entender que las leyes de la naturaleza no son autoexistentes, sino que fueron producto del poder de la palabra divina.
y la creación es prueba de que Dios sigue sustentando el universo, ya que los cielos testifican de su poder y testifican de su sabiduría. Vamos a ver el primero, cómo los cielos testifican de su poder. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 40, versículo 26, dice: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Esta es la nueva traducción viviente. La Reina Valera dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El universo no es obra de la casualidad, como muchos afirman. Nosotros creemos que existe un creador, como habla el libro de Génesis, que Dios hizo las grandes lumbreras, que Dios hizo todo lo que hay en este mundo, que hizo también las estrellas. El salmista reflexionaba contrastando la grandeza de Dios y la pequeñez del hombre, diciendo: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Y es importante entender que no solamente estamos en la memoria de Dios, sino que Él diseñó un plan de salvación, enviando a Jesús para pagar por nuestros pecados y darnos una vida, y una vida en abundancia. Pero es impresionante cómo aún así, viendo todo, la creación, las personas se niegan a reconocer que fue esa palabra divina, esa palabra llena de poder y de autoridad que creó los cielos y la tierra. Pero el salmista sabía quién era Dios, por eso le adoraba y reconocía su grandeza y su poder. Usted y yo reconocemos esa grandeza, ese poder que solamente Dios tiene. Y no solamente los cielos testifican su poder, sino testifican su sabiduría. Vamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo número 26. Dice: a todas las llama por sus nombres, ninguna faltará. Algunos científicos creen que existen más de 40 sextillones de estrellas en el universo, pues la sabiduría de Dios es tal que a cada estrella la llama por su nombre, y a causa de su poder y de su fuerza no se pierde ninguna de ellas. ¿Cuánto más tendrá cuidado de nosotros, hermanos? Dígame, que actualmente somos poco más de 7,000 millones de personas en el mundo, lo cual, comparado con el infinito universo, nos deja ver que somos un número sumamente pequeño. Imagínese, si Él llama a todas las estrellas por su nombre, ¿cuánto más no conoce a cada uno de nosotros? Y ese es nuestro Dios, hermano, ese es nuestro Dios, el todopoderoso, el grande, el fuerte, el sabio. Ese es nuestro Dios. Usted debe estar orgulloso y debe creer en ese poder sobrenatural que solamente Dios tiene. Vamos a entrar al punto número 3, hermano, que pese a quien le pese, Dios sigue al mando. Y vamos al libro del profeta Miqueas, en el capítulo número 6, versículo número 3, por favor. Y dice así la palabra de Dios. Libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. Dios le pregunta a Israel: ¿qué te he hecho? Dios no había hecho nada, sino solamente el bien para la nación, y que había recibido solamente rechazo y rebeldía. Aquí la realidad es que el pueblo no tenía ninguna justificación
para haberse alejado de Dios y a veces así nos pasa, hermanos. No tenemos ninguna justificación para alejarnos porque le digo, en todo momento Él es fiel y está con nosotros, pero viene la crisis y nosotros creemos que Él nos ha abandonado, cuando no es así. Y vamos a ver 3 puntos. El primero de ellos es que Dios está consciente de la crisis. Y vamos de nuevo al libro del profeta Isaías en el capítulo 40, versículo número 27, por favor. Y en ese momento Dios llama al pueblo Jacob con el propósito de recordarles el proceso que vivió el patriarca hasta llegar a ser Israel. Las crisis de Jacob fueron recurrentes, sin embargo, cada problema que vivió lo hizo corregir el camino. De esta manera no se perdió el propósito que el Señor tenía para su vida. En el mismo versículo le llama ahora a Israel, haciéndole recordar ese momento extraordinario en la vida de Jacob, en uno de los momentos más críticos de su existencia, cuando su hermano venía a matarlo. La historia nos dice que Jacob tuvo gran temor de tal manera que hace una oración recordándole a Dios todas las promesas que había dado a Abraham e Isaac y a él mismo, además de planear una estrategia intentando controlar la ira de su hermano. Y esa misma noche lucha con Dios, el cual al final le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esto lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo número 32, versículos 27 y 28. ¿Sabe, hermano? Esta enseñanza nos indica que a pesar de los constantes obstáculos y luchas que atravesamos, Dios estará siempre presente para sacarnos adelante y para cumplir sus planes en nuestra vida. Y qué maravilloso es saber eso, hermano, porque en Él tenemos esa seguridad de que nada de lo que venga nos apartará de los propósitos que Él tiene, que al contrario, todo lo que viene nos va a acercar más a lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero también quiere recordarnos quién es Él. Sigamos la lectura ahí en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo número 28, que hace unas preguntas. ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? Recordemos que este mensaje estaba dirigido principalmente a los que se encontraban en el exilio. Y estas preguntas son una afirmación en la cual Dios les ratifica que no tienen pretexto para desconocer quién es Jehová, pues Él siempre ha estado presente. Las personas lo saben y lo han oído y lo han entendido desde la fundación del mundo, pero es necesario que alguien se lo recuerde. Dios ha sido poderoso y fiel en todo momento. Pero es necesario recordar las grandes intervenciones divinas a favor de su pueblo, pues estamos seguros que así como lo hizo una y otra vez con su pueblo, así lo ha hecho también hoy en día con la iglesia. Aunque parezca que no hay esperanza, Él aparecerá para darnos esa salida. No dependemos de nuestras fuerzas, hermanos, sino del poder sobrenatural de Dios. Y el último punto, hermano, Él manifestará su poder en el hombre. Vamos al mismo versículo, libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 28. Dice: Él nunca se debilita ni se cansa. Nuestras fuerzas, hermanos, se agotan. Nuestro ánimo decae,
pero los atributos divinos son muy diferentes a los de nosotros. Su palabra nos dice que no se debilita ni se cansa, por el contrario, su poder es inagotable. Como dice el salmista, nunca duerme el que te cuida, el que está ahí 24/7. Dice su palabra que si Él cuida de las aves, ¿cuánto más no va a cuidar de nosotros, sus hijos? Como dice su palabra también en el Evangelio según Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lo único que tenemos que hacer, hermano, es aceptar esa invitación que Él nos da, y Él nos dará descanso, Él nos llenará, nos inundará de paz en medio de cualquier circunstancia, y nos fortalecerá y nos dará la victoria. Amén. Ya para terminar, hermano, conclusión. Debemos entender y estar seguros de que a Dios nada lo toma por sorpresa. Tal vez a nosotros sí. La escasez, la enfermedad, las aflicciones, las emociones, todo viene y nos toma por sorpresa. Pero a Dios no. Dios tiene todo bajo control. A lo largo de la historia, Dios ha estado presente, abriendo camino donde no lo hay. ¿Para quiénes? Para aquellos que lo amamos. Dios continúa sosteniendo al mundo, llamando su atención. ¿Para qué? Para que volvamos a Él. ¿Sabe, hermano? Él es nuestra esperanza. En Él estamos seguros. Así que si usted se ha preguntado como yo, si Dios sigue estando presente en el mundo, si Dios ya se olvidó, la respuesta es que Dios sigue estando presente y que Dios no se ha olvidado de nosotros, y que Él sigue siendo fiel, y que Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, que Él tiene cuidado de nosotros. Hermano, le mando un abrazo. Que esta palabra se guarda en su mente para cuando venga la prueba, la crisis, usted pueda tener paz, fortaleza, y Dios le dé la victoria en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.